vamos a empezar a repasar determinados conceptos para poder solidificar algunos aprendizajes y tratar de empezar a armar los rompecabezas de distintas cuestiones que fuimos viendo y transcurriendo en este proceso. A ver, vamos a empezar planteando que en los procesos justamente de formación de memoria de largo plazo, en el cual justamente se generan los recuerdos, participan de manera conjunta el hipocampo, la amígdala y la corteza cerebral. Recuerden que la corteza cerebral tenía que ver con cuáles van a ser los juicios que nosotros empleemos, tanto éticos morales, la resolución de problemas, poder planificar determinadas situaciones, anticiparnos. La amígdala tiene que ver con lo emocional y el hipocampo con los aprendizajes y justamente con la memoria. Los recuerdos se van a localizar en forma de redes neurales en la corteza con distintas localizaciones. Y la formación de esas redes neurales son la base de la interconectividad del cerebro y de justamente ese proceso de información de mayor complejidad en áreas de asociación. La experiencia y el contexto sociocultural en el cual nosotros vivimos, momento a momento y en un proceso dinámico, justamente son los que van a dirigir la formación de esas redes neurales durante toda la vida. Como decía Seligman, nosotros vamos a aprender a ser optimistas o a ser pesimistas. Por eso determinadas psicoterapias e inclusive la programación neurolingüística lo que nosotros nos va a enseñar es a desaprender para poder aprender esa información que a nosotros nos quedó grabado. Justamente cuando nosotros tenemos un impacto emocional o los eventos que tienen un mayor significado emocional, los recuerdos son mucho más fuertemente fijados, gracias al papel que tiene la amígdala, que refuerza la actividad, si se quiere, del hipocampo. El sistema nervioso y el sistema inmunológico son sistemas cognitivos que van a estar todo el tiempo intercomunicándose y justamente formando esas redes neurales de aprendizaje para que nosotros nos adaptemos al medio en el cual tenemos que tratar de evolucionar y por otro lado estar todo el tiempo en constante supervivencia. Por eso van a ser sistemas sensibles que se van a estar adaptando constantemente a ese medio y nosotros obviamente al estar en esa situación vamos a evolucionar. Bien, si la señal inmune se encuentra codificada como señal neural en el cerebro, podemos llegar a la conclusión que permanentemente el sistema inmune ha sido informado sobre nuestra historia de eventos inmunológicos al cerebro y esta información se encuentra codificada justamente, como decíamos recién, en redes neurales de memoria de largo plazo, las cuales sirven para que el cerebro pueda confrontar los nuevos desafíos que se nos presentan continuamente. Por lo tanto, actuar con eficacia y a mayor velocidad. En un proceso continuo, justamente el sistema nervioso central recibe la información de ese sistema inmunológico, la procesa y envía la respuesta al sistema inmune, modulando o regulando su actividad. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de estrés, lo que nosotros tratamos siempre de generar es una homeostasis. Es lo que se llama una alostasis. Pero cuando eso nos sobrepasa, porque tenemos un estrés crónico o estamos perdurando en el transcurso del tiempo con esos niveles de estrés, ese nivel de estrés hace que nuestras hormonas, que es la hormona, por ejemplo, cortisol, que es una hormona que se le dice del estrés, aumente, la viscosidad de la sangre se pone más intensa, el aparato digestivo se anula, genera mayor cantidad de bombeo de sangre para que nosotros podamos reaccionar frente a ese ambiente. Toda esa información y todo circuito hace que nosotros tengamos una alostasis para enfrentarnos, pero cuando, como decíamos antes, se sostiene esos niveles de estrés en el tiempo, es lo que se denomina una carga alostática, que eso nos cuesta mucho más sobrellevar y cómo lo llevamos a cabo o cómo lo enfrentamos a partir de la información que nosotros tenemos
de esos eventos históricos en nuestro sistema inmunológico, que está interconectado continuamente con la corteza prefrontal y el hipocampo, como acabábamos de decir, además de la amígdala. Es como nosotros percibimos esos estímulos de afuera que a nosotros nos van a generar esa carga alostática. Bueno, justamente a partir de esto que venimos planteando es donde siempre tenemos que tener en cuenta y corroborar cuánta comunicación constante hay entre nuestra psiquis, nuestro sistema inmunológico, endocrinológico, o sea, todo el aparato fisiológico está en constante comunicación. Por eso es tan importante cuando nosotros tenemos un pensamiento determinado, cómo influye a partir justamente de una señal neuroquímica a todos los sistemas correspondientes. Y cómo, dependiendo del aprendizaje que nosotros tenemos, vamos a reaccionar de una manera u otra. Entonces, ahora vamos a plantear cuáles son las leyes de Hammer para poder entender un poco esto y por qué llegamos también a enfermarnos. Hammer era un médico el cual se dedicó a estudiar qué pasaba con la enfermedad y con las emociones. ¿Por qué empezó con este estudio? Porque tuvo el fallecimiento de su hijo, al cual asesinaron, y después de este suceso se da cuenta de que, o aparece el cáncer de él en los testículos, y la mujer tiene distintas situaciones cancerígenas y termina falleciendo de un infarto de miocardio. A partir de analizar por qué este tipo de enfermedades y por qué justamente surge en este impacto emocional, comienza a evaluar 5 leyes. La primera ley es la que trata, o la que primero se denomina la ley férrea o la ley de hierro, y es la que plantea que toda enfermedad tiene su origen justamente en un conflicto emocional previo que se lleva simultáneamente o empieza a intercomunicar la psique, el cerebro y el órgano. Cumple con las siguientes características: que es inesperado, o sea, este impacto emocional es inesperado, es agudo y además se vive en soledad. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, muchas veces en lo que es un abuso y cómo es impacto emocional viviendo en soledad, porque generalmente es lo que no se dice, es agudo para la persona en cuanto al impacto y justamente es inesperado, es lo que después lleva a determinadas enfermedades y ahí es donde se correlaciona con el órgano en cuestión. La segunda ley, que sería la segunda fase de la enfermedad, él plantea que toda enfermedad tiene 2 fases, la que tiene que ver con la simpaticotonía y la que tiene que ver con la vagotonía. La simpaticotonía es la fase de conflicto, es donde uno prepara toda su fisiología justamente para enfrentarse a la supervivencia. Es un momento de ataque. Si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, negativo, voy a preparar a mi cuerpo como para que esté en defensa de esa situación que yo veo conflictiva. Por ejemplo, frente a una sensación, una situación, o si yo siento que a mí me están persiguiendo, era lo que yo les comentaba al principio: voy a anular mi sistema digestivo, voy a tratar de, mis músculos se van a endurecer o a contraer como para, por ejemplo, poder salir corriendo, voy a salivar más cantidad y la hormona del cortisol va a estar en aumento. Ahora, cuando la hormona de cortisol baja, porque yo salí de esa situación de peligro, va a aparecer la fase de vagotonía, donde va a aparecer la fase de resolución, de reparación de ese conflicto anterior. Es donde aparece, por ejemplo, la inflamación, donde yo voy a reparar. Por eso es tan importante el descanso, por ejemplo, en muchas enfermedades posteriores, donde yo voy a, descansando, reparo toda esa situación de conflicto anterior. Bueno, por ejemplo, ustedes se van a preguntar en qué etapa aparecen los síntomas. En realidad pueden aparecer en cualquier etapa, pero generalmente nosotros vamos a ver los síntomas a partir de la vagotonía. Pero tenemos que diferenciar. Primero, que es un síntoma o un signo, porque son distintas conceptualizaciones. El síntoma es lo que percibe el paciente que le cuenta al médico que siente. Por ejemplo, falta de aire, o por ejemplo, tengo un dolor abdominal. Ahora, el signo es lo que el médico
puede observar objetivablemente a través, por ejemplo, de un estudio médico. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente dice yo tengo falta de aire, que eso es un síntoma, el aumento de una frecuencia respiratoria o la disminución de la frecuencia respiratoria, que eso se va a poder evaluar a través de un estudio, es lo que realmente va a ser un signo. O el dolor abdominal, si yo puedo palpar una hernia, ese es el signo. Entonces lo que tenemos que diferenciar es lo que es estructural o lo que es funcional. Lo estructural, el síntoma va a aparecer en la vagotonía, y en lo que es funcional, el síntoma va a aparecer en la simpaticotonía. La tercera ley biológica de Hammer lo que plantea es que esta interrelación, nuestra comunicación que nosotros tenemos entre la psiquis, el cerebro y el órgano, según el momento de evolución o según las distintas capas de evolución y cómo se va formando, es que nosotros podemos determinar, según el órgano afectado, a qué etapa evolutiva corresponde. Por ejemplo, si nosotros podemos pensar como el desarrollo embrionario como la parte ontogénica y el evolutivo como lo filogenético del organismo humano. Entonces nosotros tenemos tres formaciones o tres etapas, que sería el endodermo, que es la primera fase, la primaria, la más antigua, que acá podemos considerar como que la funcionalidad es la supervivencia. A partir de esta supervivencia, cuando se logra poder sobrevivir, pasamos a la segunda etapa, que es el mesodermo, la segunda capa embrionaria. El mesodermo puede ser el antiguo, puede ser el nuevo, y tiene que ver con justamente la protección y el movimiento. Fíjense que a medida que vayamos avanzando vamos evolucionando cada vez más con la interacción del medio ambiente. Cuando logramos esa protección y ese movimiento, pasamos al ectodermo como tercera capa embrionaria, que es la más nueva. Entonces lo que se plantea en esta tercera ley es cómo nosotros vamos formando las capas según lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Si el paciente tiene una afección a nivel órgano y ese órgano corresponde a determinada capa embrionaria, vamos a ver cuál es la funcionalidad que tiene en cuanto a su afección de dolor, o cuál es lo que él no pudo resolver emocionalmente o inconscientemente, y por eso se le está declarando esa enfermedad en ese órgano. Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pérdida de contacto, vamos a manifestarlo, por ejemplo, a nivel de la piel. Y esa pérdida de contacto que tiene que ver con una relación, que tiene que ver con el intercambio con el otro, justamente estamos pudiendo pensarlo que tiene que ver con la etapa evolutiva del ectodermo en cuanto a la evolución de la capa embrionaria. La cuarta ley biológica que plantea Hammer es el sistema ontogénico de los microbios, que también tienen una evolución en cuanto a la formación. Por ejemplo, si lo planteamos desde la capa endodermo, que es la más antigua, recuerden, vamos a ver lo que tiene que ver con los hongos y las microbacterias. En la capa mesodérmica vamos a ver las microbacterias y las bacterias, y el ectodermo, que es la última capa de evolución, vamos a ver las bacterias y los virus. Entonces, ¿para qué sirven los microorganismos? Justamente para reparar en las distintas fases, tanto en la simpaticotonía, que va a ser la de adaptación, los microorganismos se van a activar justamente para ponerse en ataque, como para adaptarse a la situación en la cual estén y ayudar al organismo, y en la vagotonía justamente va a ser la reparación. Después de que en la vagotonía justamente reaccionan de tal manera para reparar, van a hacer la comunicación con el sistema inmunológico como para que vengan a limpiar las células que están muertas en ese momento, se produce una inflamación y defienden todo ese campo para terminar de solucionar o de reparar lo que estaba afectado. Bueno, y por último, la quinta ley biológica que plantea Hammer es la quinta esencia, que justamente lo que plantea es que la enfermedad es un programa de adaptación ante un conflicto biológico con el fin de superarlo.
Lo que la medicina mente, cuerpo y alma plantea justamente que depende de la interpretación o la percepción con la cual nosotros analicemos esas situaciones que nos vamos a enfermar o no, porque nosotros podemos tener una información previa. Si nosotros no tenemos esa información previa para enfrentar esa situación, no nos vamos a enfermar. Entonces, recuerden que justamente como nosotros percibimos o como nosotros interpretamos, y depende de los pensamientos o las emociones que a través de esos pensamientos nosotros generamos, que justamente tiene que ver con esa descarga neuroquímica, es que se va a poner toda esa comunicación en acción para poder protegernos, debido a que nuestra primera funcionalidad como ser humano, como organismo, es estar ante la supervivencia. Bueno, ustedes se van a preguntar, o se pueden llegar a preguntar, ¿cómo es que empezamos a formar esas redes neurales en nuestra memoria a largo plazo y generar el aprendizaje a partir de la información que a nosotros nos instalan? Bueno, justamente son los químicos que se generan a partir de las emociones que pueda llegar a tener fundamentalmente nuestra madre, pasando la barrera y llegando al torrente sanguíneo, para poder formar esa memoria celular y además la base genética o del ADN. Nuestro papá nos puede transmitir y nos transmite mucho más la actualidad, más que lo transgeneracional, a diferencia de los ovocitos de la madre, que realmente llegan a transmitir a partir de la leche materna, a partir de la genética, de la epigenética, de las neuronas espejo, de lo psicoenergético, por el desdoblamiento del tiempo, por los campos morfogenéticos, que nos transmiten mucho más esa información que a nosotros nos va a llegar como aprendizaje para tenerla tanto en el sistema nervioso como el sistema inmunológico del cual hablábamos antes. Nosotros tenemos el proyecto sentido que se plantea, que justamente es lo que se proyecta en el niño de lo que uno quisiera que se forme, se realice o sea como persona. Es la fantasía que nosotros depositamos en ese niño o en esa persona que vamos a formar. Este proyecto sentido se da antes de los 9 meses del nacimiento hasta los 3 años. Lo que hace la medicina cuerpo, mente, alma es, además de este proyecto sentido, estirar este proceso para agregar lo que es el periodo perigesto. El periodo perigesto tiene que ver justamente con esta transmisión genética, epigenética, toda esa transmisión de información que se transmite formando a la persona. No es solamente lo que nosotros depositamos o proyectamos en cuanto, por ejemplo, un rol delegado de esa persona, sino la información que se va a transmitir para que pueda llegar a tener respuestas aprendidas y enfrentarse a un medio ambiente o a distintos estímulos. Son las vivencias, son las creencias, son todos los mandatos y estructuras que nosotros transmitimos y que justamente eso se toman como propias. La persona las va a tomar como propias. Cuanto más satisfacemos eso que estamos tomando como propio, es lo que a nosotros nos va a dejar tranquilos hasta un cierto momento en la vida donde nosotros vamos en contra o sentimos una incomodidad con respecto a seguir ese camino cuando verdaderamente nuestro deseo va por otro lado. Es como dividir lo que debemos hacer, porque es lo instaurado, a lo que nosotros deseamos hacer. Esta contraposición es lo que a nosotros nos va a permitir poder empezar a reaprender o tratar de resignificar distintas situaciones para trascender a otro tipo de significancia y a buscar un camino diferente en nuestras vidas sin la necesidad de cumplimentar con ese cuento que nos contaron. Empezamos a escribir nuestra propia historia. Y por otro lado, los invito a que ustedes puedan contestar 3 preguntas para ustedes, tratando de introspeccionar, tratando de hacerse de alguna manera meterse para adentro y que ustedes puedan conectarse con ustedes mismos, que muchas veces no lo hacemos y es importante poder desconectar para conectarse. Que ustedes puedan contestar estas 3 preguntas
que son importantes para poder evaluar esta diferenciación entre lo que nos cuentan que tenemos que ser, ese rol delegado que les contaba antes, a lo que uno quiere ser. Entonces, los invito a que contesten estas 3 preguntas, que es: ¿qué quieren los demás que yo cambie? ¿Qué quiero yo cambiar de lo que los demás dicen que yo cambie? Voy de nuevo por las dudas. ¿Qué quiero yo cambiar de lo que los demás quieren que yo cambie? ¿Y qué quiero cambiar yo de mí? Esas 3 preguntas, si ustedes pueden, contéstenlas. Si tienen ganas de compartirlas, acá estoy para leerlos y ayudarlos en lo que necesiten. Ya tienen todas las direcciones, así que me consultan. Suerte.